Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pit Bay, ¿quién realmente muere?, basados en el libro. Tony apuntó con un arma a la cabeza de Jeff. Si hubiera apretado el gatillo, Jeff habría muerto en el acto, pero honestamente no veía cómo las cosas podrían haber sido de otra manera. Él y Guy probablemente morirían aquí mismo. Pete, Bea y Charlie intentan escapar, pero terminan siendo atrapados porque ahora todas las salidas están cerradas. Charlie y Babe no tienen la capacidad de luchar contra un grupo de guardias como esos. Incluso si tuvieran el poder de Pete, no ayudaría. Aunque no querían morir, pero si realmente tenían que morir, no podrían hacer nada, y pensaron que al menos habían expuesto las malas acciones del viejo perro para que el mundo lo supiera. Es una pena que no lo hicieran. No tuvieron la oportunidad de vivir y ver los resultados de este plan, pero era mejor que no hacer nada en absoluto. Rezo por muchas bendiciones para que en la próxima vida no tenga que nacer así otra vez. Tony rió con satisfacción al ver a Jeff cerrar los ojos como si aceptara su destino, mientras Wise solo podía mirar. Se quedó sordo porque sabía que la próxima víctima sería él. En ese momento, Wise se dio cuenta de que su habilidad era completamente inútil, porque solo podía hipnotizar a una persona a la vez mirándola a los ojos. El número de personas paradas en ese momento era más de 10 y el problema de hipnotizar a Tony no podía hacerlo porque el anciano había estado usando lentes de protección para los ojos desde que trajo al niño con poderes hipnotizantes. Por supuesto, no es solo él, también hay muchos otros niños que pueden hipnotizar, por lo que Tony tiene cuidado de protegerse. ¿Es realmente el final? No pudieron hacer nada más. O si no quieres que te vuelva a lastimar, es mejor no nacer. Tan pronto como sonaron los disparos, el pequeño Mega trató de convencerse de que cualquier cosa podía pasar y terminar tan rápido que no tuvo tiempo de sentir el dolor. Así que no hay nada que temer. Justo ahora, no querías volar esta habitación, pero parece que yo te volaré la cabeza primero. Estallido. Sin embargo, después de eso, el sonido de los disparos no se escuchó como se esperaba. En cambio, lo que se escuchó fue el sonido de algo golpeándose fuertemente contra la puerta principal de la sala de reuniones. El sonido fue fuerte como el de una gran bomba. Cuando se volvieron para seguir el sonido, descubrieron que no era una bomba como habían imaginado. Es un coche. Un superdeportivo negro apareció de la nada, barriendo a todos los guardias dispersos ahí. Ese es el segundo piso. ¿Cómo pudo ese tonto conducir un auto en el segundo piso? ¿Por qué te fuiste sin decírmelo primero, Jeff? El conductor del coche abrió la ventanilla y gritó fuerte. Al escuchar esa voz, los ojos de Jeff se abrieron de inmediato. ¡Alan! El tonto que condujo el auto hasta el segundo piso fue Alan. Charlie, por aquí. Babe. Pete, que actúa como guía, llamó a sus dos hermanos menores que corrían detrás de él. Detrás de él está Charlie y por último está Babe, lo que hace que el niño gigante en medio siga llamando a Babe como un niño que teme que su madre desaparezca. Mira hacia el futuro. Babe miró a Charlie que seguía corriendo y miraba hacia atrás sin parar. Al momento siguiente, los perros rabiosos se acercaron, pero este niño estaba demasiado ocupado discutiendo con ellos. No importa lo que veas, no irá a ninguna parte. Quédate cerca de mí, dijo Charlie con expresión irritada antes de reducir el paso y agarrar la mano de Babe para correr con él, porque mientras estuviera detrás de él, no podía ver completamente hacia adelante. No actúes como si fuera un niño, gritó Babe. Tengo 31, no 3. No importa la edad que tengas, simplemente tómate de la mano. No te quejes. Babe, que quería discutir, solo pudo abrir la boca y no supo qué más decir. Pensó que Charlie estaba muerto, pero regresó. ¿Podría haber regañarlo tan fuerte como quisiera antes? ¿O tal vez debería ser castigado? Estaba empezando a preguntarse si podría volver a la habitación y darle un pequeño castigo. ¡Bang! ¡Bang! Pero si pueden regresar o no era otra cuestión.
Los tres jóvenes automáticamente bajaron la cabeza cuando escucharon disparos no muy lejos detrás de ellos.